Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast semana consecutiva número 126 con un invitado muy especial, un hombre de mi confianza, tengo que decirle que se encuentra al otro lado de la cordillera, don Matías. ¿Cómo estáis, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy bien de este lado. ¿Todo bien? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Qué tal el invierno? ¿Cómo le ha tratado? Y acá frío, frío, días de 4, 5, 3, Ah. frío. Me gustaría el clima de Arica, sí. Pero bueno, Mati, yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación. Hace un par de semanas ya te lo comenté en uno de los directos de los sábados. Dije, oh, Matías, tengo que hablar con Mati. Entonces, nos vamos a estar encontrando en esta conversación. Y bueno, ha pasado harto tiempo desde la última vez que estuviste en un podcast invitado también. Y quiero saber qué ha pasado, si has cambiado de dispositivo, si continúas en la misma versión, en qué versión de iOS estás, cosas por el estilo. ¿Qué novedad hay? Tengo el 13 Pro Max en 15.1. Ahí No no. lo pienso actualizar, obviamente. La No está, paciencia da buenos beneficios. no está a la venta ese equipo, ¿cierto? No, no hay. Sí, está a la venta, Todo se pero puede vender, todo es negociable. todo es negociable. Entonces, bueno, estás en una muy buena versión de iOS, en una buena máquina. Por lo que me dijiste recién, se nota que no estás interesado en estar actualizando pese a toda la espera que estamos teniendo, ¿no? ¿O tiene algún límite tu paciencia? Cuando salga iOS 16, cuando llegue el 2023, ¿tiene algún límite hasta No, cuándo podría esperar? la realidad que no, porque no noté que haya nada nuevo que me llame la atención. ¿Mm? Yo creo que si hubiese un cambio drástico en todo lo que es por ahí personalización y algunas otras cosas, me tentaría un poquito, pero actualmente nada que ver a lo que uno puede realizar con el jailbreak. Exacto. Seguimos estando ahí en el futuro haciendo mucho más cosas. Yo también. Yo al menos en iOS 16 va a salir ya en unas semanas. Si no hay jailbreak todavía, yo en realidad no me siento tentado a subir. Tampoco me siento mal quedándome abajo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos tener novedades antes. Y sobre eso mismo te quería consultar porque en estos días tuvimos ahí algunas cuantas actualizaciones y unos temas de conversación que salieron ahí vinculados con el dinero, ¿no? Que a veces a algunos les incomoda esto del dinero o piensan que es un aprovechamiento y hacia allá un poco más te quiero consultar a ti. Y esto ya pasa a ser netamente opinión. Tú sabes que todas son bienvenidas mientras se hagan con respeto. Y bueno, lo primero, hay tweaks, ¿cierto? Como mencionaba hace un tiempo atrás, GeoSnow, hay tweaks que hoy día cuestan $5, Portrait 11 creo, ¿no? Ya se me están olvidando los precios de los tweaks, Matías, no puede ser. Pero Portrait 11 Fatusi, el modo retro, Watusi creo que son 10, ¿no? Creo que Watusi 3 10, vale 10 y creo que Watusi 2 vale como $2,5 o 5, 3. O 5 lo bajó a la mitad. sí, ¿La mitad? Ok, creo que sí. sí. Bueno, un Watusi 2. Pero $5 igual es un precio alto como para comparación para otros Twix, sabiendo que hay algunos que valen 1, 2, 3, etcétera. Pero son $5 que un creador de Twix, bueno, lamentablemente existen las repos que los piratean y ellos tienen harta pérdida, pero obviamente cuando sale el jailbreak se abre un mercado para ellos, de los cuales hay varios desarrolladores esperando que salga la herramienta del jailbreak para comenzar a actualizar los suyos o estar sacando nuevos. Pero como que obtienen beneficios económicos, por decirlo de una manera, los creadores de Twix y de ahí un montón de otra gente, ¿no? Incluyendo también los canales de YouTube que hablan sobre esto, porque de una u otra forma se empieza a generar, pero los que crean las herramientas, ellos no tienen dinero, o sea, no hay un pago por una herramienta de jailbreak, no hay no sé, una recompensa, a no ser que ocurra una donación voluntaria, obviamente, pero ellos se quedan ahí, como que tienen una empresa sin fines de lucro, por decirlo de una manera, no buscan nada a cambio y trabajan, obviamente, en estar liberando esta herramienta que de ahí para abajo todas las personas que lo ocupan son todos felices. Pero eso es lo que te quería preguntar, o sea, Gio Snow comentaba de que en el pasado, o sea, esa filosofía de que los jailbreak tenían que ser gratuitos, era así porque, o sea, no eran tan complicados estarlos generando ni venciendo toda la seguridad que Apple implementó en iOS 15. O sea, la espera que estamos teniendo de jailbreak nunca antes se había vivido. Es la primera vez que estamos experimentando estos meses de sequía y agonía para algunos. Pero eso es lo que quiero saber de ti. O sea, en el pasado era así. Coolstar decía que él estaba con todas las líneas de programación, los comandos que estaba haciendo, ya superó las Más de 22.000 20.000. líneas. Entonces ya era mucho.
Entonces, sin duda requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, a eso te quiero preguntar, ¿será que ahora tenemos que entrar a una nueva era donde las herramientas de jailbreak son de pago? Hay que estar invirtiendo dinero. ¿Crees tú que ya es como momento de pegar ese salto en pos también de motivar a los creadores de herramientas que a lo mejor aceleren el proceso, que te den un mejor soporte? ¿Crees que a lo mejor es mala idea porque si lo hacen es mucho compromiso? ¿Qué pasa si hay un boot loop? ¿Qué garantía dan ellos al No, no, respecto? no. ¿Qué piensas Yo, tú? yo creo que yo creo que sería muy, muy, muy beneficioso si tuviese por lo menos una opción gratuita y una paga, pero sobre todo para tener una paga va a tener un respaldo y unas ganas de hacerla y de trabajarla que hoy en día creo que es más como hobby y como tiempo libre, a Ujú, diferencia si fuese paga, que lo podrían tomar como algo realmente un negocio directamente. Y creo que uno tendría también otro tipo de seguridad, de soporte, ayuda, no sé, infinitas cosas que tendría de beneficio. Obviamente, si es un costo muy alto, va a perder muchísima gente, por lo cual tendría que ser algo medianamente económico, pero yo creo que, como decía usted, si un tweak vale entre $1 y $5 y muchas personas lo compran, un valor similar no creo que sea un gran problema y sí sería un beneficio muy grande para los que desarrollen la herramienta. ujú, Actualmente no mucha gente sí está motivada a tratar de desarrollar o de meterse en eso solo por el mero hecho de hacerlo. En ujú. cambio, si tuviese un buen rédito económico, creo que atraería a más gente. Sí, mira, este mismo tema de la recompensa económica, llamémoslo así, el sueldo o el pago de la herramienta, también viene a raíz de lo que ocurrió hace unos días atrás de esta herramienta de iRemoval Pro, que ya Mm, tienen el bypass de iCloud, ¿cierto? Hasta iOS 15.6, y ocupan este exploit del checkmate, el del jaque mate que sabemos que es utilizado por CheckRain, y con su herramienta que, bueno, hace un tiempo atrás liberaron el CheckRain para Windows, por llamarlo de una forma, haciendo un hito, ¿cierto? O sea, en el equipo de CheckRain lo pudo estar liberando, quizás por qué motivos, pero ellos luego van puliendo este exploit del checkmate y con sus técnicas logran poner el dispositivo lo que se llama en el modo iRain, entonces, o en el POM DFU para luego hacer el bypass. Pero esta gente se mueve, o sea, logra hacer cosas en iOS 15.6, incluso desde la pantalla de hola. O sea, imagínate, formatear el teléfono limpiecito y mm. desde ahí hacer el salto para el bypass. Entonces, pero lo hacen y obviamente cobran por su herramienta y dependiendo del dispositivo tiene un precio y hay una persona que está detrás con todo un equipo y ha abierto las posibilidades para otros para que se integren y estén entre varios colaborando y finalmente tienen una herramienta que, o sea, están haciendo, o sea, hoy en día la comunidad del bypass hace más que la comunidad del jailbreak en iOS 15. Ellos Sí. tienen más noticias que el mundo, no sé, pues con CheckRain, cosas por el estilo, que si ellos ya están logrando poder estar ocupando el exploit, o sea, ¿qué pasa con el resto? Entonces, por eso te preguntaba, yo en lo personal no soy de la idea de que sea equivocado que ellos cobren, o sea, bajo la filosofía de lo que dice la Biblia de que el obrero es digno de su salario, también dice que no pondrás bozal al buey que trilla. Si tienes un buey que está ayudándote en tu tierra y está trabajando, y en medio va trillando, ¿cierto? Moliendo el trigo, no le ponga un bozal si quiere comer un poco, o sea, dale, o sea, es su Y esfuerzo, su tiempo. igualmente, Dime. igualmente, mismo en el mundo del bypass, para lo que es equipos nuevos, también están bastante complicados. Ahí da Ujú. una muestra de lo complicado que lo está haciendo Apple también. Ah, exacto. Ujú. Pero hay noticias, hay cosas, al menos en el podcast pasado que tuvimos con Saúl Antonio, algunas cosas estuvo contando, bueno, Mm, otras también me las mencionó cuando ya había terminado la grabación, pero aún así están logrando cosas y la herramienta es de pago. Entonces, ujú. yo estoy de acuerdo que todo el tiempo que se invierte, porque al final tu tiempo, más allá de ser conocimiento, que no es algo menor, tu experiencia, el intentar ensayo y error, es vida. Es tu vida que estás invirtiendo, pudiendo hacer otra cosa. Ahí estás tú invirtiendo de tu vida para poder generar una herramienta que luego es gratuita. Bueno, la gente, alguna súper mal agradecida, se olvidan de ti, te tiran odio, se ríen, entonces se quejan. Pero yo creo que podría ser un impulso. Yo creo que podríamos dar el salto, hacer como esa transición, como el punto de inflexión en lo que era gratis y ahora empezamos ya a cobrar, no sería malo. Y la pregunta de rigor, siempre que uno hace con esto es, ¿cuánto pagarías? ¿Pagarías 5, 10, 15, 20 dólares? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un iPhone? Bueno, supongamos que como la gente del Bypass, que le pone un precio dependiendo del dispositivo, estaríamos hablando de un 13 Pro Max. ¿Cuánto pagarías?
Yo creo que en el teléfono que actualmente tengo yo, entre 10 y 15 dólares estaría bien. Y Ya, por ahí arrancando desde las gamas 6S en adelante de 2 3 5 dólares. ok. Bueno, estaríamos hablando de un precio que es como algunos tweaks lo valen. Mira, yo estoy revisando Exacto. los precios acá en la página de AirRemoval Pro para ver cuánto es lo que cobran ellos y claro, sus valores oscilan entre los 15 y los 60 dólares. Entonces me imagino que Ujú. los 60 dólares estaríamos hablando de los iPhone 10, ¿cierto? Que tienen un procesador a 11 y dice, churra. Y si para una 15 quieren cobrar 100 dólares, ¿llegarías a eso, Matías? 100 dólares es mucho. Es Uy, mucho. es mucho, Creo que y más, ¿cierto? sobre todo en Sudamérica, que Sí, con la inflación como económicamente el estamos. tema del dólar, inflación, todo es complicado. Creo que no. Argentina está durísimo. Estaba viendo el otro día unos porcentajes del último mes. Una locura, en verdad, cómo se evalúa todo, pero Durísimo. en fin, eso lo podemos hablar luego en privado si quieres. Pero, y 50, bajémoslo a la mitad, 50 dólares. ¿Los pagas? Creo que estaría tentado, pero Ya, hasta 25, digamos, hasta 25 lo harías. 25 creo que sí. 25 Ya. dólares creo que pagaría. Ujú, 30 también. ya, yo también llegaría hasta ese tope. ¿Y por qué? Porque claro, uno dice, pero es que por el bypass. Sí, pero hay que pensar que con el bypass, y ojo, ese es el precio del bypass con señal. ¿De acuerdo? Por eso el precio es más alto. Hay bypass que lo dejan como un iPod o como un iPad simplemente ahí y son más baratos. Pero obviamente le dan señal, le dan vida a un dispositivo, te lo están sacando de la pantalla de hola. O sea, le están dando utilidad en vez de dejarlo en el cajón. A lo mejor por eso son esos 60 o 50 dólares. Entonces por eso lo bajamos como a la mitad. Sí, 25, acá no se está haciendo eso. es Se muchísimo. tiene acceso al dispositivo, solamente el jailbreak, cosa que no es menor, pero no lo equipararía con los mismos costos de un bypass. Pero sí 20, yo creo. 30 ya casi pasaría a ser un jailbreak VIP. Pero a lo mejor eso le va a Sí. servir. Tener un poco más de gente y por más que digan que la herramienta la pueden piratear, una de las cosas que comentaba Saúl Antonio en el podcast era que la gente de iRemoval Rain, ellos habían logrado que antes de que tú pongas el dispositivo en el modo Tenés que pagar. iRain, había que estar pagando, si no, no lo detectaba. Luego sacaron una Sí. actualización y removieron aquello. Eso muestra que la gente del bypass tiene el suficiente conocimiento para evitar, ¿cierto?, que su herramienta finalmente sea pirateada. Así que se puede estar consiguiendo cosas. Vamos a ver qué es lo que Yo creo ocurre. que hay mucha gente capaz. Por eso creo que por ahí económicamente motivando a esa gente que actualmente solo mira o lo hace como propio, estaría bueno. Ujú. No estaría nada mal. Me gustaría que tú que estás viendo, o sea, le hablo a los suscriptores, tú que estás viendo este video, me digas también en los comentarios cuánto estarías dispuesto a pagar, ¿de acuerdo? Sería bueno ahí a lo mejor sale una encuesta y ver de fondo si realmente se atreven o no. De hecho, veía un comentario con este video que subí de esta tienda Signum, instalar aplicaciones, ¿cierto?, de terceros sin computador, Sí, la vi. y una persona me colocó en los comentarios, o sea, si vas a subir contenido de paga, o sea, mejor no lo subas. Y yo le respondí, "Hey, pero acá hay contenido para todo el público, tranquilo", pero claro, hay gente que es como reacia a tener que estar pagando con tal de tener un beneficio, por eso a lo mejor el jailbreak, no digo que vaya a ser de pago, pero es una opción. Hay algunos que sí pueden hacerlo o estarían dispuestos ya con el tema de la espera, lo lograrían. Y otro tema que sale ahí en la discusión, con el mismo Coolstar, es que hace tiempo atrás, creo que cuando estábamos en iOS 12, sí, él pidió donaciones para poder tener un dispositivo para hacer pruebas. Compra un iPad y un 10S, un XS, tiene un procesador A12 y sirvió obviamente para que en esos años tener el jailbreak de, ¿cómo se llama? Quimera. Era Quimera en iOS 12. Entonces ahí viene otra discusión, porque ¿para qué piden donaciones? Si se supone que el jailbreak es gratuito, pero también hay que pensar que Coolstar es un joven que tiene, no sé, está en la universidad, está en sus estudios, no tendrá un poder adquisitivo para poder lograr, no sé, comprar un dispositivo a 13, a 14 o una 15. Y claro, y pidió donaciones porque él decía, necesito dispositivos para probar y no tengo. Y al menos el tiempo nos consta de que sí los ocupó y que estuvo obviamente actualizando sus herramientas para estos dispositivos. Pero, ¿qué piensas tú de las donaciones? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Es malo que los desarrolladores No, las, como que las pidan? ¿Se aprovechan de nosotros? ¿Es injusto? ¿Para qué? Si la herramienta al final es gratis, ¿por qué no lo hace gratis todo él también? ¿Qué no, piensas? no, no. Yo estoy a favor y creo que estoy es en línea lo que decía que motiva mucho a la persona
a darle una mano justamente a todo el trabajo que le está haciendo para todos, Ujú, porque la realidad es que la cantidad de gente que sin poner un peso puede tener millones de modificaciones en su teléfono y gracias a por ahí horas y horas de trabajo de otra persona, cierto. creo que no sería nada malo que pidan Ujú, donaciones. Lo que para mí no debería llegar a ese punto de tener que pedirla. ok, Eh, por como eso que creo nazca que tendría sintiendo. que por ahí, claro, nazca o directamente generarlo pago y listo. Ujú. De esa manera ya no genera esa controversia de decir, ay, está pidiendo plata, no está pidiendo, conviene, no conviene. Sí, no sabemos qué en realidad frena a Coolstar. A lo mejor él también, bueno, Coolstar no es nuevo en esto del jailbreak. Él sacó No, Taurin en iOS 14, sacó Odyssey en iOS 13, Chimera en iOS 12, Electra en iOS 11 y en iOS 10 e inferiores estaba haciendo tweaks. Entonces, ya lleva tiempo en esto. A lo mejor también él es de esa filosofía, de que las herramientas tienen que ser gratuitas y si llega a ser así, el tema de que él pueda obtener un dispositivo para probar vale mucho. Yo recuerdo al menos con los primeros meses, cuando estaba arrancando el canal, un poquito antes de la pandemia, cuando iniciara todo esto de tener que encerrarnos en las casas, también había algunas personas cuando y el canal este no monetizaba, algunos que enviaban donaciones y cuando llegaban era sorprendente, o sea, cómo alguien de este planeta, o sea, ves esto y dice, ya estoy dispuesto a hacerlo, llegaba un dinero y te motivaba, Matías, o sea, es innegable, o sea, cuando tú hacías algo en esos tiempos que no recibía ingresos y después era una donación, era como que gracias, o sea, voy a impulsar, voy a traer más contenido, voy a seguir haciendo, y es después dije, valorar. ajá, y después fue el momento en el que dije, necesito otro dispositivo, ahí vino, ahí me siento ahí un poco como Coolstar, necesito otro dispositivo y mientras llegaban los ingresos, hermosura, ¿no? Preciosura ese iPhone. Decía, necesito otro dispositivo, pero ese, bueno, el que yo tengo, el iPhone, yo le he contado, es Matías, él es el famoso Matías que me lo envió de Argentina, ahí tuvimos en contacto y llegó un iPhone, el primero. Gracias, Matías. Ese teléfono se llama Matías, de acuerdo, tiene el nombre en tu honor, así que mi hijo también se llama Matías, pero es pensando en ti nada, más, o sea, gracias, te pasaste. Así que, pero yo también sentí eso de que necesito otro dispositivo. Y cuando me Mm, llegó otro dispositivo, ¡ay! Me dio un alivio porque podía hacer el jailbreak, quitar el jailbreak, hacer otros videos patrocinados con ese teléfono y luego dije, necesito otro dispositivo. Entonces y empezaron a llegar dispositivos de prueba y eso obviamente ayudó a estar obteniendo otros resultados, otro contenido y si Coolstar necesita otros dispositivos para de esta forma estar probando su herramienta, estaría de acuerdo en que las personas donen. Como dices tú, algo que nazca, algo que sea voluntario y si él las llegase a pedir, a diferencia de ti, a mí no o sea, no es que a ti te moleste, pero yo no estaría incómodo, ¿de acuerdo? Si él lo quiere hacer porque yo viví eso de lo que necesito otro dispositivo, pero para algo mucho más inferior comparado a estar mm. haciendo toda una herramienta de jailbreak. Entonces, y si luego el dispositivo le queda para él, bueno, será una forma de pago también. O sea, igual será una forma de recompensar lo que hizo, porque al menos el tema que se tiene ahora, la compatibilidad que llegaría del chillout jailbreak hasta los iPhone que tienen un procesador A14, estamos hablando de todos los iPhone 12, llegaría hasta ahí. No es el iPhone 13 porque no se puede ni nada, sino porque no hubo dispositivos para probarlo ahí. Y él aclaró de que por más que le donen ahora, encontrar un dispositivo, imagínate una 15, en 15.1 es difícil. O sea, mínimo esas máquinas tienen que venir con Acá. 15.4.5. Allá, bueno, Argentina tiene un tema que, o sea, es más difícil conseguir un iPhone en esas tierras. Y claro, a lo mejor no compran tanto y se puede estar consiguiendo, pero hablando de él, eso lo hace sin duda más difícil. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Me gustaría, al menos por ahora no he hecho donaciones. Con todo esto me lo he replanteado y quizás le podría servir. Y si no, igual darle las gracias porque de una u otra forma le va a motivar y sentir de que la gente está ahí. ¿Cachai? O sea, que le cuesta, él tiene su vida personal, no nos cuenta mucho respecto a sus ocupaciones en el día a día, pero esta semana, y ahí va la última pregunta, esta semana estuvo comentando él en su cuenta de Twitter de que no había estado muy activo, que en realidad dejó en pausa el jailbreak una semana como de vacaciones en todo aquello, y se fue a una conferencia de anime y anduvo por ahí. Y claro, empieza a sonar de inmediato las alarmas en Twitter, ¿cierto? A veces la gente hace los descargos en esa red social. El problema no es la red social, sino que son las personas, ¿cierto? Son las que están ahí. Y algunos, pero ¿cómo? Pero si se supone que estás haciendo un jailbreak, pero ¿cómo te va? Y no nos dices nada, no tiene ninguna base, nos ilusiona. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Habrá una falta de compromiso, un desánimo a lo mejor?
quizás se arrepintieron. ¿Crees que es No, apropiado tener que irse una semana así? ¿Que hizo mal? ¿Qué crees tú? no, al contrario, creo que una persona que está haciendo todo gratis para una comunidad Sí. tan grande, que no pueda directamente tomarse una semana en lo que él quiera, me parece totalmente ridículo que esté Mm, mal. Creo que está más que bien y de hecho una de las formas que habría de motivarlo es justamente agradeciéndole por todo lo que ya hizo. exacto. Pero bueno, lo que pasa es que la gente es muy ansiosa y lo quiere para allá, para Claro. allá, para allá. Ujú. Empiezan a, Entonces como dices ese es el tú, problema número uno. ajá. Yo creo que da en el clavo, Mati, cuando tú dices que, o sea, y lo hacen por una herramienta que es gratuita. Se están exigiendo por algo que ni siquiera están, no sé, él no tiene ninguna obligación en ese sentido. Con más de Y 20.000 líneas de código. imagínate, y yo de esa línea de código, ¿cuántas podrá hacer uno? Y es tiempo, o sea, que se invierte y al menos vemos ahí la reacción. Yo vi los comentarios, algunos, claro, apoyando, otros no, otros deseándole ahí lo mejor y queda. Tampoco no se trata de ser salamero, ni de que no le voy a decir nada malo porque se puede enojar, me puede bloquear, se va a ir de la comunidad, aunque Coolstar sabemos que tiene sus altos y bajos, ¿cierto? En cuanto a su temperamento, su Sí. carácter, hay momentos en los cuales es impredecible, lo ha demostrado en el pasado. No ha sido muy reciente, eso es lo bueno, así que parece que no se va a ir, espero que no lo haga. Hay momentos en los cuales ha puesto su cuenta en silencio, la ha suspendido y luego la retoma otra vez, entonces la última vez que Ha pasó eso pasado con creo que muchos fue, grandes igual. ajá, que van y hacen eso. Y, pero yo creo que como dices tú, un tiempo de vacaciones igual es merecido. O sea, poder parar y si quiero hacer otra cosa, y luego vendrán en su estudio el periodo de los exámenes y los que han pasado por la enseñanza superior después del high school, de la secundaria, estar estudiando en la universidad, la preparación que requiere una prueba, y si quiere descansar entre medio, yo también creo que lo tiene absolutamente merecido. Igual No le creo que haría estas problema. exigencias las estamos viendo desde siempre, desde Mm, cualquier persona que tenga tiempo haciendo esto sabe que el que esté en vigencia con el tema de Shebrek siempre se la reclamó. Siempre. ujú. Desde Saurik a, no sé, Sí, Hyogot, cualquiera que está haciendo la herramienta le reclamaban por qué no está, por qué no está. O sea que ujú, es histórico ya. Lo que pasa es sí, que nunca tuvimos una espera tan grande, entonces ujú. Ahí hay eso, menos paciencia. ajá, se empieza a agotar, la gente empieza a actualizar, se viene un nuevo iPhone, algunos a lo mejor van a, no sé, comprar el nuevo reloj y sabemos que si tienen Series 8 o un Series 7 te va a obligar a estar actualizando el dispositivo, aún con los Mm. audífonos, ¿cierto? Que está Apple de una u otra forma forzándonos siempre a actualizar y ahí la gente va a tener que empezar a tomar decisiones, a ver qué es lo que ocurre. Y para terminar, lo último, ya, yo sé que no hay que dar fechas, uno ya no quiere dar ni fechas, pero por periodo. ¿Crees que lo vamos a tener antes de iOS 16? ¿Antes del evento del iPhone 14? ¿Crees que va a haber jailbreak antes o después? No digamos qué tan después, ¿de acuerdo? Porque ahí nos ponemos a llorar todos, pero antes o después. ¿Qué crees tú? Yo, yo creo que después. Ya. ¿Por qué? Yo creo que va a ser posterior. Creo que si tuviesen una herramienta con toda la ansiedad que hay, la euforia que hay y todo, creo que si tuviesen ya como para sacarla de acá 20 días, no sé, siento que ya tendríamos más noticias. Y este respiro se está tomando una semana y todo indica como que necesita seguir, 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 como que le falta. No siento que esté tan en la puerta de salir. A la puerta del horno. Mira, yo creo que lo vamos a Ujú. tener antes. ¿Y por qué? Bueno, me guío por esta lista de, no sé, de cotejo, este checklist que hizo Pero Pulsar y que fue la agregando compartió. ítems. Ajá, A claro, esa le fue lista le fue agregando agregando, ítems. ajá, y algunos quedaron ahí con un relojito que está trabajando Ujú. y no sé, como que se ve más verde, o sea, tiene más objetos logrados y por eso creo que, bueno, Apple todavía no da la fecha del evento, tendría que ser como, o sea, los primeros 10, o sea, como el 10 de septiembre, algo así. Parece que suele ser martes los días de Ujú. evento, lunes o martes, uno de esos dos. Y bueno, digámosle mediados de septiembre significa que estaríamos como a un mes. Entonces, de aquí a un mes tenerlo. Pero lo otro importante que yo ahora recuerdo que había mencionado Pulsar es que yo puedo tener mi jailbreak, él dice. Y yo sé que mi herramienta no es la primera opción para muchas personas, pero también necesito los creadores de Twix, porque tienen que estar, ¿cierto?, Claro, cambiando la compatibilidad del substrate, modificando. ajá, con el que ocupa Check Range and Cover, pero ahora con el Leaf Hooker. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que Ujú. ocurre. Entonces, ¿cree que, se me siguen ocurriendo preguntas, ¿crees que los desarrolladores de Twitch se entusiasmen?
que salga el jailbreak y digan, ya lo voy a actualizar. O a lo mejor este desánimo que están teniendo Yo algunas creo que personas sí. que ellos también renunciaron. ¿Qué crees tú? No, no, no. No, no, creo que sí, que van a actualizar, pero porque van a ser la única opción que tengan como para seguir generando y seguir Ajá. estando en el medio. Si no, creo que no les va a quedar mucha opción. Ya lo que es Uncover no lo veo. Ujú, Aunque nos dio sorpresa, el año pasado todos dijeron murió, murió, murió y de repente mágicamente apareció, pero ujú. no, Mira, no, no lo veo. yo creo que los desarrolladores de Twix, los developers, sí van a volver. Como dices tú, Eh, bueno, a los que usualmente se les transforma como una fuerte grande de ingresos, yo creo que ellos sí van a mm, regresar porque obviamente les ayuda, siendo conscientes ellos de que van a tener una pérdida con el pirateo de sus tweaks, al final lo siguen haciendo porque de una u otra forma hay una recompensa, no que se sientan felices porque les piratean su trabajo, obviamente que no, pero creo que también van a estar ahí regresando. Vamos a ver qué mm. es lo que sucede con todo esto. Y para concluir, ¿qué consejo le das a la gente, los que están desesperados, los que dicen que Coolstar no es comprometido, que por qué nos hace sufrir de esta manera? Que se vayan a iOS 16, que aguarden. ¿Qué les dirías No, a ellos? no, por una pantalla de bloqueo nadie actualice. No, no, no tiene sentido por 2 segundos de mirar una pantalla de bloqueo actualizar y perder la posibilidad Eh, de viajar y tener 10 millones de cosas mucho más positivas. ujú. De hecho, esta semana estuve viendo que Fox for Mobile había mostrado XC Wow, un tweak que para iOS 14, al menos para ahora que viene, que es donde hay jailbreak, y teniendo la pantalla de bloqueo. O sea, o sea, y lo que me gustó es que lo hizo compatible con varios tweaks, con Yo Jellyfish, con recuerdo, Calm, yo, y yo, yo recuerdo de mucho antes de otros teléfonos que ya tenía cosas similares a lo que hay ahora, así que no, no, ujú. Entonces, lo que me no gusta es tiene que son, sentido. o por más que digan que me llama la atención la pantalla de bloqueo, este tweet que te hablaba yo recién es la pantalla de iOS 16, lo que hace el efecto de colocar como las imágenes sobre la hora y la fecha, Mm, pero ahora con el jailbreak y siendo compatible con otros tweaks. Entonces, vuelve a quedar Apple ahí en pañales y que el jailbreak, si bien Apple sacó algo, el jailbreak lo puede mejorar, o lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que el jailbreak lo saca y Apple luego lo termina implementando, pero con menos funciones, un poco más truncado. Pero siempre ha sido mejor tener jailbreak porque uno tiene ese viaje al futuro. Así que, Mati, oye, un abrazo tal grande a cual. la cordillera, está pendiente el asado. Espero algún día Dios permita que nos reunamos y poder compartir en familia una rica comida. Así que nos vamos despidiendo. Don Matías, desde Argentina. ¿En qué ciudad de Argentina vives tú, Matías? Buenos Aires. Buenos Aires, ahí en Capital. Entonces, si es que hay alguno de Buenos Ujú. Aires, ya saben ahí, una persona en la cual poder confiar es Matías. Y nos despedimos, pues. Sería todo por esta ocasión. Don Matías desde Argentina y el profe Juan Antonio desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.